Buenos días, mi nombre es María del Pilar Vera Gualteros y les voy a hablar del contrato de fiducia pública. Esta exposición se va a dividir en 6 partes. Primero vamos a hablar de la definición, luego sus características, luego hablaremos de desventajas y ventajas, hablaremos de sus usos, daremos un ejemplo, posteriormente daremos una normativa y para terminar hablaremos de unos recursos adicionales. Gracias. Ahora vamos a empezar con su definición. Decimos que el contrato de fiducia pública es un acuerdo legal celebrado en 3 partes. La primera parte es el fideicominente, que es la persona que entrega uno o más bienes o acuerdos de la sociedad fiduciaria. Posteriormente hablamos de la fiduciaria, que es la sociedad que administra los bienes o recursos en beneficio del fideicomitente o de un tercero. Y por último hablamos de una tercera parte, que es el beneficiario, que es la persona que recibe los beneficios del fideicomiso. Ahora vamos a hablar de las características del contrato de fiducia pública. Como primero encontramos el objeto. Decimos que el objeto del contrato de fiducia pública debe ser lícito, posible y determinado. Como segundo hablamos de su forma, que debe celebrarse por escrito en escritura pública. Ahora vamos de la irrevocabilidad. Cuando hablamos de la irrevocabilidad en el contrato de fiducia pública, es que este es irrevocable, salvo disposición contraria legal. Ahora hablamos de la administración. La administración es la sociedad fiduciaria administrativa de los bienes o recursos del fideicomiso con debida diligencia y cuidado. Y la rendición de cuentas, que es la sociedad fiduciaria que debe rendir cuentas al fideicominente o al beneficiario sobre la administración del fideicomiso. Ahora vamos a hablar de las ventajas del contrato de fiducia pública. Como primera, la seguridad. Los recursos del fideicomiso están protegidos contra los acreedores del fideicomitente o del beneficiario. 2. Su eficiencia. La sociedad fiduciaria cuenta con la experiencia y los conocimientos necesarios para administrar los bienes o recursos del fideicomiso de manera eficiente. Como tercera tenemos la flexibilidad, que el contrato de fiducia pública puede adaptarse a las necesidades específicas del fideicomitente o del beneficiario. Desventajas del contrato de fiducia pública. Como primera, los costos. La celebración y la administración del contrato de fiducia pública implica costos. Segundo, el control. El fideicomitente cede el control sobre los bienes o recursos al fiduciario. Tercero, irrevocabilidad. El contrato de fiducia pública es irrevocable, lo que significa que no puede ser modificado o terminado sin justa causa. Ahora hablaremos de los usos. El contrato de fiducia pública se utiliza en diversos fines, tales como, primero, administración de bienes. La administración de bienes inmuebles, herencias, fondos de inversiones, etc. Segundo, financiación de proyectos de infraestructura, construcción, etc. Como tercero, garantía de las obligaciones, garantía de obligaciones contractuales, créditos, etc. Y ahora tenemos la protección de patrimonio familiar, empresarial, etc. Ahora daremos un ejemplo del contrato de fiducia pública. Un padre de familia puede celebrar un contrato de fiducia pública para administrar los bienes y garantizar la educación de los hijos. En este caso, el padre de familia sería el fideicomitente, la sociedad fiduciaria sería la administradora de los bienes y los hijos serían los beneficiarios. Normativa. El contrato de fiducia pública se encuentra regulado por la siguiente normativa. Como primero, encontramos la Ley 1469 de 2011, que es el Estatuto Orgánico Financiero Colombiano. Encontramos el Decreto 2555 de 2010, que es el Decreto Reglamentario del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Colombiano. Y como final, tenemos la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, Circular Externa 003 de 2010. Y como recursos adicionales para esta exposición tuvimos a Asofiduciarias en su página web y la Superintendencia Financiera de Colombia, que en su página web la encontramos como superfinancieras.gov.co. Espero que esta exposición haya sido de su total agrado. Muchas gracias.